Oiga, déjeme compartirle un dato porque el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal dio a conocer un ranking, el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo en el 2021. ¿Y qué cree? Fíjese que de esas 50 ciudades, 18 son mexicanas. ¿Qué nos están diciendo estos datos? ¿Qué realidad es la que están marcando? Porque de pronto parecería que es realidad versus discurso. ¿O qué me dicen ustedes, señores? Así es como le doy la bienvenida a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández. Señores, el tema es todo suyo. Híjole, Magda, es una tragedia esto que publica este estudio, este ranking. Gracias, Magda. Y Víctor, ¿cómo estás? Te saludo, Raúl, con afecto. Buenas tardes. Fíjate que este documento, este ranking, tiene 14 años que se publica año tras año. Sí, ¿en base a qué? En base a datos del secretariado, en el caso de México, en datos del Sistema Nacional de Seguridad. O sea, son datos de las autoridades. Y igual se mide en Brasil, en Ecuador, en Estados Unidos y en otras naciones. Y lo que me parece que es una desgracia y una vergüenza y que debería generar una reacción inmediata con una política pública, con acciones no abrazos y balazos, sino con una estrategia definida, poder de alguna forma determinar que es, mira, estas son las 10 ciudades más violentas del mundo con datos oficiales de cada país. Y la triste noticia es que hay estas 8 ciudades, hay 18 ciudades dentro de las 50, pero estas son las principales. Y lamentablemente Zamora, Michoacán, lo que es el área metropolitana de Zamora, que está compuesta, como todos sabemos, por Jacona, por Tangancícuaro y por Zamora, es la población de más de 300,000 habitantes que tiene el mayor índice de homicidios en el 2021, Víctor. Sí, esto me parece vergonzoso. Zamora, Michoacán. Ciudad Obregón, Sonora, segundo lugar. Zacatecas, la capital, lo que es la parte del área metropolitana de la capital. Tijuana, sí, Celaya, que también comparte, si no me equivoco, otro municipio que también forma parte de esta zona metropolitana allá en Celaya. Ensenada, Uruapan, y luego ve los índices que tenemos de homicidio por cada 100,000 habitantes. Es decir, Zamora tiene 196 homicidios por cada 100,000 habitantes en el 2021, mientras que Uruapan es la ciudad número 8 más violenta del mundo, con 70 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y luego sigue San Luis en Missouri, en los Estados Unidos, como la ciudad más violenta de los Estados Unidos, San Luis, Missouri, con una tasa, ahí dice, de 65. Y de ahí para abajo, Kingston, la capital de Jamaica, también con estos altos índices. Y esto, Víctor, me parece, desde luego, que debería provocar primero vergüenza y luego una inmediata reacción de las autoridades, y que no nos estén dando a tole con el dedo cada mes de que ya van bajando los índices, que de acuerdo que ya bajó el número de homicidios un 3%. Sí, la verdad es que no podemos consentir que en México tengamos 18 de las 50 ciudades más violentas del mundo, sí, y que estemos con esta pasividad de abrazos no balazos, de que somos condescendientes con los delincuentes, en donde no hay consecuencias por cometer un delito, y esto nos ubica en estas circunstancias. Víctor. Raúl, en un primer momento, bueno, dos lecturas. Primero, hay que recordar que en este sentido la dificultad que tienen estos trabajos para poder realizarse, misma que se acepta dentro del estudio, porque el mismo estudio lo señala, encuentra mucha opacidad, datos escondidos, datos disfrazados, a fin de no poder dar certeza en la información. Sin embargo, es loable el esfuerzo de este trabajo porque usa metodología científica y finalmente logra conseguir los resultados. Pero llama la atención que hace esa observación, dice, a pesar de que muchas autoridades nos han negado la información o la entregan a destiempo o disfrazan los datos de una u otra manera. Eso va de la mano de la narrativa que el gobierno federal ha manejado desde que comenzó esto. Cierto, todos coincidimos, no es un problema que se heredó, pero es un problema también que no se ha sabido resolver y el gobierno se resiste a querer. Y le apuesta al tiempo al decir que su política de abrazos no balazos, de programas sociales, de la Guardia Nacional, tarde que temprano empezarán a dar resultados. Preocupante. A favor, te diré, de ese análisis también, reconocer que el propio presidente aceptó
que si no podía solucionar el problema de inseguridad, su gobierno habría fallado. Posiblemente lo niegue más adelante y diga, no, necesitamos otro sexenio, necesitamos continuar con estas políticas públicas para dar resultados. Pero esa es una primera lectura. La otra es, me iría contra los alcaldes y los gobernadores, Raúl, pero ya hemos aprendido que ellos a su vez también, aunque tienen un grado de responsabilidad, también son víctimas, sobre todo los alcaldes, que realmente los han dejado completamente pues en el abandono, con sus cuerpos policíacos, con sus estructuras policíacas para darle prioridad a la Guardia Nacional, que simplemente pues ahí está, haciendo de todo menos manteniendo el orden. A ver, esto no exime de responsabilidad ni al gobierno federal, ni a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales menos. ¿Sí? Así es, a ver, sí, yo claro. me preocuparía que el alcalde hoy de Zamora, el alcalde de estas zonas de Colima, de estas zonas urbanas, de las 18 más importantes que aparecen en este estudio, oye, yo como alcalde o como gobernador de estos estados donde están estas ciudades, sí, estaría ya tomando acciones de inmediato para poder de alguna forma hacer algo. Pero aquí vienen varias reflexiones que el mismo estudio lo señala. A ver, yo cotejé datos. Por ejemplo, Guadalajara aparece también entre las 18 ciudades más violentas. La zona metropolitana está conformada por 6 municipios básicamente: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto. Sí, estos municipios tienen una población en general de 5 millones de habitantes. Sí, y hemos tenido en el 2021, tuvimos efectivamente más de 2.300 homicidios violentos. Entonces, coincide perfectamente que esto viene siendo una tasa del 31 homicidios por cada 100,000 habitantes. Cotejé también el caso concretamente de Zamora con estos 3 municipios y corresponde con lo que el mismo Secretariado Ejecutivo da a conocer de los 600 homicidios que hubo en Zamora durante el 2021, pero que en proporción a su población, claro, da estos altos índices de homicidios violentos. Y esto, Víctor, me parece que es relevante. Pareciera que esto no importa, pareciera que esas reuniones del Gabinete de Seguridad por la mañana, que eso era como... Es que no basta, lo decía el presidente, es que yo me estoy reuniendo todas las mañanas con el Gabinete de Seguridad ¿y de qué sirve? Para enterarse de las atrocidades que hay en todo el país y no se toman acciones, no hay inteligencia, no hay acciones concretas, apoyar a las policías municipales, a las estatales, una Guardia Nacional que contenga los delitos y no como nos estamos acostumbrando a que llega siempre después de que ya ocurrieron las balaceras, las matanzas y los enfrentamientos. ¿Sabes también qué resulta preocupante, Raúl? Que a la fecha, y esta reflexión yo te la hago a la luz de los últimos eventos ocurridos en el Estadio Corregidora y de lo que ocurrió también en este pueblito de Michoacán, donde fusilaron a por lo menos 17 personas y otros tantos delitos que han estado ocurriendo y presentándose en las últimas semanas, porque prácticamente no hay semana sin que una tragedia supere la otra y apenas la estamos analizando cuando ya se nos vino encima otra. También obliga a reflexionar exactamente qué tipo de ciudadanía tenemos. ¿Quiénes son los ciudadanos que tenemos actualmente que forman parte de esta sociedad? ¿En dónde está esa descomposición? De manera fácil se culpa al crimen organizado, a la falta de valores, a la ausencia de oportunidades y que es más cómodo tener una arma y una camioneta y lanzarte a la delincuencia, etcétera, etcétera. Pero poco se ha analizado realmente en qué momento empezamos a descomponer nuestra sociedad, porque esas personas fueron niños, fueron adolescentes. Llegaron adultos o incluso siguen siendo adolescentes, ¿en qué momento perdieron el sentido de lo que es el respeto a la vida y el amor por México? Realmente no se ha investigado mucho al respecto, ¿eh? Se dice que las causas de la pobreza, la marginación, la drogadicción y otros tantos, pero en la verdad es preocupante. Lo que ocurrió en el estadio es gravísimo, Raúl. Gente aparentemente normal, que su única vocación es un partido de fútbol y la simpatía por un equipo, que se vuelva prácticamente en un criminal. No alcanzo a describir ni encontrar la explicación, Raúl. Sí, a ver, y yo creo que hay un centro en todo esto. Independientemente de que coincido contigo, hay una descomposición social en donde de alguna forma se ha venido descomponiendo, pero también tiene y obedece a una razón, que no hay consecuencias para quien comete un delito, que todo se mueve en la gran impunidad. Claro. Si todos supiéramos, a ver, si yo robo,
si yo me dedico, asesino a una persona, va a tener consecuencias, robo Claro. un automóvil. El problema es que hay una enorme impunidad, que la autoridad que es la que tiene, digamos, el monopolio de la fuerza, debería tener el monopolio de la fuerza, sí, y de la ley, sí, no lo está ejerciendo. Entonces, sí, es muy fácil irse, la descomposición social, la pobreza Así y es. todo. Aplica la ley y es Así lo que es. no ocurre, lamentablemente. Hay un divorcio, fíjate, y además estas políticas públicas actuales, para mi gusto, entraron demasiado tolerantes y permisivas, porque el delincuente promedio le ha perdido el respeto a la ley y a las leyes. Sabe que primero, para que si en caso de que cometa un acto así, es difícil que lo agarren. No, oye, 99% de casos impunes en este país, y en el supuesto de que lo llegaran a agarrar, corre con un mundo de posibilidades de poder salir, de poder llegar a un arreglo, de poder modificar la ley y salir a la calle. Entonces, es cierto, yo también coincido contigo. El otro gran problema es la impunidad y por ahí deberíamos empezar a trabajar. Pero bueno, son nuestras apreciaciones, realmente sería la autoridad la que tendría que resolver eso. Pero ya ves, están más metidos en problemas personales y en problemas familiares y en asuntos de imagen que realmente de meter orden en este país. Déjame nada más para concluir con el tema de este estudio que me parece Sí. que tiene muchos elementos que todavía se pueden explotar. Hay ciudades en México, además de estas 18 que ya mencionamos, y las voy a repetir desde luego, que es Zamora, Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Ciudad Juárez, Ensenada, Uruapan, y luego viene Colima, Acapulco, Cuernavaca, Irapuato, León, Chihuahua, Morelia, Cancún y la zona metropolitana de Guadalajara como las ciudades más violentas de las 18 ciudades más violentas, de las 50 más violentas del mundo. Pero déjame decir, hay todavía más violentas, pero como tienen menos de 300,000 habitantes, no entran en este ranking. Y te lo voy a decir cuáles son. Fresnillo, Zacatecas, Manzanillo, Colima, Guaymas, Sonora y Tecate. Tecate es hoy la ciudad más violenta. Y sabes, al nivel incluso de los del número de homicidios que tenía Medellín, sí, que tenía estas ciudades de Colombia, sí, cuando estaba en su apogeo la delincuencia y el narcotráfico en los años de los 80. Ese es el nivel de mortandad por homicidios violentos actualmente en estas ciudades. Fíjate de qué tamaño es el tema. Raúl, quien generaliza normalmente dicen absuelve. Y aquí entiendo que el gobierno federal tiene un gran problema, pero también hay que poner el acento en los responsables de los estados. No podemos hacerlos a un lado y decir, pues bueno, finalmente es un problema que no me compete y hay que lo vea la federación. Hay que poner el acento en los gobernadores que ofrecieron llegar a solucionar el problema o por lo menos a reducir la situación. Creo que es tiempo ya de llamarlos a cuentas. Digo, para eso se les paga, ¿no? Y para eso también se supone que llegan a gobernar. Problema complejo. Víctor, gracias. Un saludo, Raúl.